Bueno, buenos días muchachos, señoritas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos pues a la primera clase del segundo corte. Esto es diseño y análisis de experimentos. Esta presentación, pues, por supuesto, no es mía, la tomo prestada del docente Luis Dikovsky de ingeniería. La idea aquí es pues hacer una introducción pequeña para que tengan cómo hacer su actividad, ¿listo? La idea es, ¿qué es hacer un diseño, un análisis de experimentos? Ese es investigar en condiciones controladas. Diseñar es poder tener el control de lo que uno va a hacer, no es investigar al azar, sino tratar de controlar toda aquella variable que me pudiera afectar lo que yo voy a hacer en mi experimento. Lo que queremos hacer es que entonces ustedes por lo menos identifiquen claramente cuáles son los diferentes tipos de análisis que pueden hacer para un diseño de experimentos. Porque la idea, acuérdense, de todo experimento es probar una hipótesis. Yo me hago una pregunta, supongo algo, que es mi hipótesis, y la hipótesis la voy a probar o a descartar utilizando un diseño experimental. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es como tal, cómo funcionan este tipo de análisis. Entonces, primero, ¿cuáles son los conceptos básicos para un experimento? ¿Cuáles son los experimentales tradicionales? Aquí hablamos de ingenierías, pero se aplican en general a todos los procesos. ¿Y cuáles son los modelos estadísticos para hacer pruebas de hipótesis? ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué es lo importante reconocer? Lo que son conceptos básicos. ¿Qué es un experimento? Un experimento es un conjunto, ¿sí? Un experimento es un conjunto de variaciones, de ensayos que yo puedo realizar a diferentes unidades de análisis. Recuerden que ya vimos eso lo vimos en las clases presenciales, que era una unidad de análisis, aquello que es lo que yo voy a experimentar. Eso es un experimento, un conjunto de cosas que yo les puedo hacer a esas unidades de análisis. Ese conjunto de cosas, pues yo las puedo dividir en diferentes tratamientos, que esa es la diferencia. ¿Qué es un tratamiento entonces? Digamos, quisiera experimentar si la cantidad de luz que recibe una planta, ¿sí? Es una variable que quiero medir, la cantidad de luz que recibe una planta, tendrá efecto sobre su crecimiento. ¿Qué tratamientos podría hacer para poder realizar ese experimento? Entonces yo pienso, bueno, pues podría poner una planta en la oscuridad, por ejemplo. Eso es un tratamiento, oscuridad. Tengo una planta en la oscuridad a la cual no le va a llegar luz y eso es un efecto de la variable. Otra la voy a poner directamente a la luz del sol. ¿Listo? Otro tratamiento, ya tengo dos. Otra podría decir, no saben que a esta le voy a colocar cierta capa que solo le va a permitir llegar tal tipo de luz, por ejemplo, no sé, un papel celofán rojo, y solo le va a llegar luz roja. A ver si de pronto eso tiene algún efecto. ¿Ven? Esos son tratamientos. Los tratamientos son aquellos controles de variables que yo realizo sobre la unidad de análisis, sobre diferentes unidades de análisis, para poder distinguir efectos de una variable sobre un experimento. ¿Listo? ¿Qué es un factor? ¿Mm? Pues entonces, factor es cualquier cosa que me pueda afectar la variable. Recuerden que habíamos hablado perdón, que me puede afectar la unidad experimental. Recuerden que habíamos hablado de diferentes factores. Las variables que habíamos hablado, aquellas que eran, por ejemplo, las dependientes, independientes, las interdependientes, son aquellas que eran importantes porque eran aquellas que me afectaban el experimento, a pesar de que yo no las quisiera medir. Entonces los factores son todas aquellas cosas que yo necesito controlar. Es el que el diseño de experimentos tengo que mirar cómo lo controlo. Eso es lo que es un factor. Necesito controlar los factores. Entonces, por un lado, o los controlo para no medirlos, o yo diseño mi experimento para alterar esos factores de tal manera que yo los pueda medir. Y finalmente, pues, ¿qué era una unidad experimental? Recuerden, es toda aquella cosa que yo voy a medir. Es, si mi empresa es Coca-Cola y quiero medir el control de calidad de Coca-Cola, pues técnicamente hablando, cada botella de Coca-Cola que sale de esa empresa es una unidad experimental. Eso es aquel blanco aquel que yo me estoy dirigiendo. No, yo estoy haciendo una encuesta acerca de el efecto del COVID sobre las relaciones familiares. Pues entonces cada familia que yo coja para hacer esa encuesta va a ser una unidad experimental. ¿Listo? ¿Qué tipos de experimentos puedo tener yo? De muchos tipos. Uno de los diseños más fáciles son de este tipo. Eh, un factor, un diseños, por ejemplo, unifactoriales, en los cuales yo solo voy a analizar un factor, una variable en la que yo quiero ver simple efecto. El que estaba hablando ahorita, la luz. Es un efecto normal. Un ensayo normal en el que quiero ver una sola variable. Hay también diseños bifactoriales o multifactoriales, en los cuales yo miro pues dos o más factores. Un ejemplo de dos factores. Quisiera ver el efecto de la luz, pero también el efecto del agua en la planta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Uno tendrá relación con el otro? O sea, ambos pueden tener efectos sobre el crecimiento de las plantas, ¿cierto? Pero
Echarle agua no implica, no va, digamos que si yo le pongo solo luz, la planta puede crecer con cierta velocidad. Si yo le pongo solo agua, la planta crece con sola velocidad. Habrá una combinación entre las dos que haya simple interacción. Eso es lo que lleva entonces a que hayan diseños con interacción entre las factores o sin interacción entre las factores. ¿Listo? Si hay interacción, como en este caso, por ejemplo, porque ambos tienen que ver con la misma variable, el crecimiento, entonces son variables que tienen interacción. Pero también hay efectos, hay variables en las cuales no puede no haber interacción. Por ejemplo, estoy preparando cierto alimento y quiero probar diferentes variables, para los que están haciendo biotecnología, en las cuales una va a ser el tiempo de cocción, por ejemplo, para ver la textura del alimento, y otra vez lo que va a mirar es, por ejemplo, los componentes. Le voy a poner diferentes sabores. El tiempo de cocción no tiene que ver con el sabor. Son dos cosas que no interactúan. Eso sería un diseño de factorial sin interacción. En cambio, cuánta agua le echo a la planta y cuánta luz le llega, ambas sí tienen que ver. Porque si yo le echo agua, si yo solo le pongo luz, se muere. Necesita agua. Son factores que actúan al tiempo. ¿Ven? Esa es la diferencia entre, unos factores sin interacción y unos factores con interacción. Teniendo esos diseños, piensen ustedes qué proyectos pueden hacer. En su caso, ustedes pueden mirar muchísimas cosas que tengan interacción o no la tengan. Sus residuos de luz, por ejemplo, oiga, que tendrá que ver hecho que yo haga más televisión en el consumo de gas o en el consumo de luz, el consumo ahorita de servicios ahora que estamos todos en COVID. ¿Qué tanto se incrementó con respecto a lo que estaba antes? ¿Ven? Son tantas cosas que uno podría investigar inclusive en su casa y son factores de importancia. ¿Listo? Con esos factores que ya teníamos, uno entonces puede crear diseños experimentales. Ahora sí vamos al grano. ¿Qué diseños experimentales existen? Uno de los más comunes es el diseño completamente aleatorio. Yo quiero coger mi variable y ver qué pasa, pero como yo quiero hacerlo sin tener como digamos sin yo afectar esa variable con mi punto de vista, porque eso sería sesgar los resultados, se llama sesgar los resultados, porque yo a veces podría decir, pues yo esperaría que este diera mejor, e inconscientemente hago que ese tratamiento que yo espero que dé mejor. Y no es una cuestión del experimento, sino como yo lo preparé. ¿Qué es un diseño completamente aleatorio entonces? Aquel en el que yo cojo todos mis tratamientos, les pongo el efecto de la variable, pero lo hago al azar. Yo les decía en algún momento las encuestas, por ejemplo, si usted les decía a los compañeros, vengan, prueben este alimento, prueben este perfume, ¿sí? Y ellos van a empezar a probarlo. Y ustedes dicen, no, oiga, usted le va a ayudar a él porque es que pobrecito, ayúdame con la nota. Entonces, no, está rico. Así le sepa feo, así le huela feo. Entonces, un diseño completamente en el que yo, a esa persona, yo no le estoy diciendo que está recibiendo. Por ejemplo, yo le digo, mire, bueno, esa es la muestra número 3. ¿Qué es? No sé. Es aleatorio, es al azar. Eso es un diseño completamente aleatorio. Dependiendo del tipo de variables que ustedes van a utilizar, también pueden hacer diseños de bloques al azar. Entonces, por ejemplo, yo ahora quiero ver no sé, estoy trabajando con una variable, pero quisiera ver el efecto de esa variable en ciertos rangos. ¿Sí? Digamos que tengo una nevera, perdón, una nevera, sino un horno con 4 niveles, y quisiera ver si en esos niveles se calientan los postres que estoy haciendo a la misma velocidad. O sea, se calientan bien. ¿Todos los niveles son buenos? Pues vamos a ver. Cada de esos niveles va a ser uno de mis bloques. Pero es que estoy dentro de un horno. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando uno pone algo en un horno, si lo pone en la esquinita, cocina un poquito mejor que si lo pone en el centro. A mí me ha pasado. Porque en el centro se calienta mucho y se tuesta mucho. A veces pasa. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, ¿sabe qué? Yo voy a probar, no con un solo postre, porque podría ser que me quedara mal. Voy a poner 4 postres en cada uno de los bloques. Pero estos postres son de diferentes sabores. Por ejemplo, de izquierda a derecha voy a poner fresa, melocotón, durazno y manzana. En el segundo bloque digo, pero es que qué tal que el de manzana como lo dejé en la esquina y eso tenga un efecto y no sea como tal que simplemente estaba arriba de la nevera. Ah, los voy a desordenar en la segunda, de alguna manera para ver si es que de verdad de manzana queda rico solo arriba. Ahora, en el que sigue, no, pues vamos a desordenar. Eso se llama un diseño de bloques completos al azar. ¿Ven? Yo estoy haciendo un diseño de bloques en el que voy haciendo azar en cada uno de esos bloques. Este diseño es muy famoso, es de los que más se utilizan en lo que tiene que ver con biotecnología. El diseño de bloques completos al azar. Porque es muy común tener dos variables al tiempo. Estos diseños solamente son para análisis bifactoriales. El diseño completamente aleatorio es un diseño más dirigido hacia análisis unifactoriales, porque solo hay un factor, pues repártalo al azar. No, que quiero
ver cuánta agua necesitan ciertas plantas. Entonces tengo 20 plantas, con las plantas y al azar digo, bueno, esta plantica va para el tratamiento 1, esta va para el tratamiento 2, esta para el 3 y las reparto al azar. ¿Bien? Pero solo hay un tratamiento. En este sí tengo dos tratamientos. Dos tratamientos no, perdón, sino dos factores. Otro diseño común es este, el cuadro latino. Es un cuadro en el que yo hago un cuadro, sucede cuando los dos factores, las variables las puedo hacer de esta manera, las puedo igualar dentro de un cuadrado. Es decir, tengo un diseño de 4 factores de 4 por 4 o de 2 por 2 o de 3 por 3. Tiene que ser un cuadrado, pero se llama cuadro latino. Y es un diseño muy sencillo en el cual yo digo, quiero controlar una variable, pues la coloco sobre el eje. Así como ustedes ven en esta se ve la D. Esa es la variable que yo quiero como ver el efecto principal sobre ella. Y alrededor de esa, por cada línea, voy haciendo un desplazamiento de las otras variables. Fíjense que esta es una forma especial de hacer un diseño completamente aleatorio. En el aleatorio, yo hago todo al azar, pero haciéndolo al azar, siempre habrá la posibilidad de que queden dos juntas, como aquí, verde y verde, rojo, rojo. En el cuadro latino, yo hago un diseño aleatorio, pero como yo lo estoy haciendo entre este cuadrado, estoy asegurándome, ¿sí?, de que cada uno de los niveles es completamente diferente. Este es mejor que el diseño completamente aleatorio, por supuesto, pero tiene una gran restricción, obviamente. Tiene que ser cuadrado. Porque si llega a ser un rectángulo 1, ya no puedo hacer esto de la diagonal. ¿Ven? O sea, tienen que ser el mismo número. O sea, si voy a hacer factores por factores, tengo que hacerlo de 4 por 4. Siempre será así. 4 muestras, 4 factores. O 3 muestras, 3 factores. O sea, siempre será de esa manera. Pero no siempre va a pasar eso. Generalmente uno tiene muchas muestras y hubo 2 o 3 factores que medir. Entonces, el cuadro tiene está muy restringido, pero cuando se lo pueden usar, es muy interesante que lo usen. ¿Listo? Ahora, esta parte de acá, solo se las traigo para mostrárselas tranquilos. No les voy a pedir análisis matemáticos todavía, eso lo vamos a ver después. Pero recuerden que la idea es que cuando hace esos análisis, hace también después todo el análisis estadístico para ver si funciona. ¿Sí? Estos son los diferentes modelos que existen para analizar la varianza. ¿Qué es la varianza de un experimento? Pues yo generalmente estoy midiendo cierto valor, por ejemplo, cantidad de agua para las plantas. Y cuando yo mido 7 planticas a las cuales le eché el agua, voy a tener ciertos resultados. Y esos resultados pueden variar entre ellos poco a poco. Y yo lo que hago que es calcular un promedio. Aquí está mi promedio de datos de cada medida que hago, de cada tratamiento. A ese promedio de datos, como les digo, pues puede variar un poco. Esa medida de la variación alrededor del promedio de todos los datos que tomé es lo que se llama varianza. Por eso aquí aparece un más y un menos, porque la varianza puede ser por encima del promedio o por debajo del promedio. Es un rango que está ahí alrededor como bailando. Y dependiendo del diseño que yo he hecho, la varianza puede ser un poco más compleja tomando en cuenta todos los factores. En un diseño completamente al azar, la varianza que va a ser promedio y la alteración de qué? Pues de la variación en las medidas que yo hice, eso se llamaríamos alfa. En un diseño de bloques completamente al azar, pues tengo dos factores, como les decía, pues cada factor tiene su propia variación alrededor del promedio. En un diseño factorial, ¿m? Como es un diseño en el cual ya hay combinación, yo tengo la varianza de uno, la varianza del otro, y además como los dos interactúan, porque en el diseño factorial es cuando interactúan, pues el error de los dos sumados. Y en un diseño de cuadro latino tengo la varianza A, la varianza B y la varianza del factor que yo tomé como eje del cuadro latino, porque dependiendo de cómo yo tome el cuadro, estoy alterando también cómo va el efecto. Una cosa en conjunto con toda la estadística siempre será que junto con toda varianza, que esto es como lo que yo podría medir estadísticamente, es lo que vamos a aprender en un futuro a medir, existe un error, que es lo que está aquí como E. Esto es inherente a cualquier medida. Este error ustedes lo han visto, de hecho, cuando están en el laboratorio, yo también lo he visto que lo cometen. A veces los errores, que cada uno coge la regla y dependiendo de cómo mire la regla uno dice, pero a mí me mide 15, no, pero a mí me mide 14, no, pero a mí me mide 14 y medio, a todos les da diferente. El error es algo que es inherente a cualquier medida. De hecho, a veces ni siquiera, no, es que no iba a medir, pero es que esta regla está un poquito pelada aquí, entonces no puedo ver bien. Otro error. Que voy a medir en la balanza, pero está haciendo mucho viento y el viento me mueve la balanza un poquito y me descaché un poquito en la medida. Esos errores son imposibles de evitar. Se llaman errores de medida inherentes o aleatorios. ¿Listo? Entonces, estarán ahí siempre, pero medirlos es relativamente complicado. Eso tiene que ya pasar con la teoría del caos. Entonces, vamos a ver este experimento contextual. ¿Listo? Para que tengamos la idea acá.
Este va a ser un ejemplo que me gustaría que analizaran en sus respuestas ahorita de la actividad. Se hace un experimento de evaluación de la durabilidad en horas de 4 tipos de máquinas, A, B, C y D. La máquina D es la que más usa la gente. Y la máquina A, B y C pues es la que todo el mundo quiere, la que queremos nosotros sacar nueva. El experimento tiene 5 repeticiones y cada unidad experimental pues es la máquina. ¿Qué quiere decir 5 repeticiones? Pues que yo lo hice 5 veces, porque si lo hago una sola vez puede ser que esa sola vez me quedó mal, ya les había dicho muchas veces, uno siempre hace duplicado, triplicado, lo que sea de los experimentos. Entonces, primera, ¿cuál es el factor en estudio que estamos pensando aquí? Piénsenlo, van analizándolo. Recuerden, factor es aquella variable que yo voy a medir. Pues arriba está escrita, durabilidad en horas, ese es un factor. Segundo, ¿cuántas unidades experimentales tiene el experimento? Piénsenlo. Listo. Unidades experimentales son, pues 4. Son 4 tipos de máquinas y cada máquina que yo voy a mirar es una unidad experimental. ¿Cierto? Tercero, ¿cuál es la variable dependiente? Aquella que voy a investigar. ¿Listo? Pues la variable dependiente es la durabilidad en horas. ¿De qué depende la durabilidad? Pues del tipo de máquina. Cuarto, ¿cuáles son los tratamientos experimentales o las nuevas tecnologías? Esto sería más bien entonces, ¿qué podría hacer yo para experimentar? Pues A, B y C son tratamientos que son experimentales porque son prototipos. Es aquello que yo voy a probar, es aquello que quiero ver si funciona. Y yo les había mencionado muchas veces, siempre tiene que haber un control en todo experimento. Entonces, ¿quién es el tratamiento testigo o control? Pues dado que D es una máquina que se utiliza comercialmente y que uno ya sabe que funciona, pues qué mejor control que ese. Comparamos con D. Si el prototipo funciona mejor que D, pues dejemos de vender D y vendamos el prototipo. Si el prototipo funciona peor que D, no hermano, sigamos con D porque esas máquinas no sirven, busquemos otro prototipo. Esto es un experimento mental de cómo funciona un diseño experimental. Piensen en esto ahora con algo que tengan en su hogar disponible o con algo que tenga que ver con su ambiente, con el trabajo de sus papás, con lo que están haciendo ustedes, con lo que les llama la atención y hagan un ejercicio conceptual de este tipo. Esto es lo que quiero que diseñen en el punto 5 de la actividad que van a ver ahorita. ¿Listo? No es necesario responder estas preguntas, vamos a dejar hasta aquí. Esta parte del problema de tarea de la nueva factorial lo vamos a dejar para después cuando hablemos ya de estadística. Entonces, hasta el ejercicio conceptual vamos a trabajar, ¿listo? Bueno muchachos, señoritas, espero que les haya servido este video explicativo para que tengamos una idea clara de cómo trabajar lo que es el diseño de experimentos. En factores de los que necesiten, estoy disponible para cualquier duda, ¿listo? Que me les vaya muy bien, juicio.